Continuando con los temas de salud y seguridad, es importante identificar cuál es la legislación aplicable a la salud y seguridad en el trabajo en México. Tenemos en forma resumida, tenemos los niveles de las leyes en México, de los aspectos de la legislación, en el que vemos en la parte superior la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Carta Magna. Algún reglamento, alguna ley, alguna norma que vaya en contra de un principio de la Constitución, establecido en la Constitución, se dice que es anticonstitucional y por lo tanto pierde su efecto. No debe haber nada por arriba de la Constitución. A través de la Constitución vemos diferentes artículos en donde se habla de la salud, del trabajo, etcétera. En este caso estamos hablando de salud y del trabajo, pues entonces se desprende de cada uno de esos artículos sus leyes. Tenemos una ley federal del trabajo, tenemos una ley general de salud, etc. La ley dice que, y luego se desprende el reglamento de esa ley, se desprenden los reglamentos en el que se dice el cómo se aplica esa ley. Entonces, tenemos la Ley Federal del Trabajo y se desprende el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde tiene el mismo nivel de la ley. ¿Por qué? Porque la ley dice qué y el reglamento dice el cómo. Es muy importante identificar entonces aquí que tenemos el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde habla de las obligaciones, derechos que se tienen en cuanto a salud y seguridad, las obligaciones que tienen los patrones, las obligaciones que tienen los trabajadores, los derechos que tienen ambos, para poder tener un trabajo seguro y sin riesgos. Hay muchas cosas que se establecen en el reglamento y que no hay una norma oficial mexicana, pero hay obligatoriedad de cumplimiento. Se los digo porque un nivel más hacia abajo están las normas oficiales mexicanas emitidas por la Secretaría de cada una de las áreas, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Salud, de Economía, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, etc. Algunos empresarios piensan que si no hay una norma oficial mexicana no me obliga a su cumplimiento. Es equivocada esta aseveración. La ley nos dice qué debemos de cumplir, qué obligaciones tenemos, el reglamento dice cómo. Entonces necesitamos conocer bien el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo en esta materia, en donde me establece una serie de principios y obligatoriedades que tienen los patrones y que tienen los trabajadores para poder tener un trabajo con seguridad y mantenerla y proteger la salud de los trabajadores. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la ley, el reglamento de movilidad dice que la luz roja es alto. No necesito una norma oficial mexicana que me diga qué tono de rojo es para que sea alto, que cuánto debe de medir de diámetro la luz o qué intensidad de luz, cuántos luxes de intensidad para poder considerar como que sí es alto y si no cumple con ello no es alto. No se necesita. Si prende una luz roja es alto y te debes de detener. No se necesita una norma oficial que me determine las características técnicas de esa luz roja. Y sin embargo tengo la obligación de cumplir con el reglamento y detenerme ante una luz roja. Pero algunas situaciones, algunos elementos requieren una especificidad, técnica para poder cumplir con esa normatividad. Entonces vienen las normas oficiales mexicanas en donde me dicen exactamente con qué características y cómo debo de dar ese cumplimiento. Si hay una norma oficial mexicana, debo de apegarme a ella, es la que me dice cómo debo de dar cumplimiento al reglamento o a su ley. Si no hay una norma oficial mexicana, si está esa obligatoriedad en alguno de los artículos de la ley o del reglamento, tengo la obligatoriedad de darle cumplimiento. Entonces, se desprende de ello el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.
necesitamos conocerlo muy bien. En México se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre del 2014 y entró en vigor en febrero del 2015. Nos habla de una serie de características, de obligatoriedades, de cumplimiento que debemos de tener en las áreas de salud y seguridad en el trabajo, y establece en el mismo reglamento las sanciones administrativas, es decir, las multas por el incumplimiento de cada una de ellas. Se necesita conocer muy bien esta reglamentación porque nos obliga a dar ciertos cumplimientos que muchos de ellos, muchos no vienen en alguna norma oficial mexicana específica. Entonces, ese reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo se conlleva muy bien con la norma oficial mexicana 030 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el que ambas, tanto la norma como el reglamento, establecen la obligatoriedad de contar con un diagnóstico y con un programa preventivo basado en ese diagnóstico. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar todos los peligros, todas las condiciones inseguras, peligrosas, factores de riesgo, decíamos, físicos, químicos, biológicos, psicológicos, psicosociales y ergonómicos. Incluso algunas situaciones extramuro a la empresa que tengo que identificar esos riesgos. Probablemente puedo tener en una empresa, tengo a un lado otra empresa que tiene alguna sustancia química peligrosa, por ejemplo, manejan amoníaco, y yo debo de tener en mis procesos tener presente que puede haber en la empresa de a un lado una fuga de amoníaco, y aunque dentro de mi proceso no lo manejo, debo de estar preparado para atender una contingencia en caso de que se presente una fuga, por ejemplo, de amoníaco a un lado. Puede estar en el proceso de a un lado, puede estar emitiendo a la atmósfera ciertas cantidades de polvos, y mis trabajadores van a estar expuestos a esos polvos y se va a considerar riesgo de trabajo, aunque no esté dentro de mi proceso esa producción de polvos, pero sí está en la empresa esos riesgos. Entonces tengo que hacer un diagnóstico, tengo que caracterizar bien esa exposición y determinar cuáles son las acciones preventivas y correctivas que se necesita en base a ese diagnóstico. En base a ello, me voy al programa preventivo, que son el documento por todas las medidas para instaurar, para generar, desarrollar, tanto preventivas como correctivas, para, de acuerdo a esos peligros y riesgos, debo de identificarlo en ese diagnóstico y entonces generar ese programa para evitar que los trabajadores se afecten a su salud en exposición con esos riesgos. Y ya sea en forma general, por área, por puesto, pero finalmente cada persona, tenemos que caracterizar, cada persona va a estar expuesto a ciertos factores de riesgo, agentes de riesgo en un medio ambiente en específico, y tengo que generar las medidas preventivas para evitar que pueda dañarse la salud de esos trabajadores y por tanto también tener un cumplimiento normativo. En este mismo Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo se establece lo que es la seguridad y salud en el trabajo, que son todas estas áreas dirigidas hacia proteger la salud de los trabajadores. Estamos hablando de la seguridad enfocada a prevención de accidentes, hacia la higiene enfocada a prevenir las enfermedades de trabajo, sobre todo controlando todos aquellos agentes del medio ambiente laboral, luz, ruido, vibraciones, etcétera, que en la exposición a largo plazo pues me va a generar un daño. Aspectos ergonómicos, decíamos, de cuestiones musculoesqueléticas, enfermería, que es un elemento fundamental, la enfermería, los paramédicos, todo el personal agregado que se puede tener en el área de salud y seguridad, que tienen unas acciones muy específicas y muy importantes para lograr mantener la salud de los trabajadores. Estamos hablando, entra también la protección civil, áreas de trabajo social, con estas enfermedades crónicas no transmisibles, que México es uno de los países que tenemos una epidemia de obesidad, de diabetes, de hipertensión, de todas estas enfermedades
que es básicamente necesitamos tener control de la nutrición, activación física, tanto a nivel preventivo como correctivo. Son áreas de la salud y seguridad en el trabajo que son muy importantes y son fundamentales. Tenemos varios cursos específicamente para cada una de estas áreas, pueden buscarlos para qué pasa, cómo logro mantener, por ejemplo, las cuestiones de nutrición y activación física en mis trabajadores para mantener la salud. Tenemos a un contador que tiene que es sedentario, tiene cierta edad, en el que su consumo, su gasto energético es bajo. En cambio, tengo un trabajador que tiene un alto consumo energético, metabólico, porque hace un trabajo musculoesquelético muy importante, movimiento de cargas, etcétera, en el que si yo le doy lo que necesita el trabajador expuesto a ese movimiento de cargas o de tanta actividad física, trabajo pesado, le doy lo mismo que debe de comer un contador, que está todo el tiempo sentado en la oficina, en la computadora, pues voy a generarle un problema a ese trabajador. Va a tener un consumo menor de lo necesario y se va a afectar a su salud y su rendimiento. O si le doy al contador lo mismo que necesita el trabajador, pues en poco tiempo pues, va a aumentar mucho más de peso, va a tener diabetes, hipertensión y todo, y se va a dañar más su salud. Algunos aspectos de la psicología, tanto en forma individual, social, qué pasa con el trabajo, ya tenemos entonces, de todas ellas empieza a haber ya normas específicas para cada uno de los agentes de riesgo y también cuáles son los elementos. Y aquí tenemos, por ejemplo, que ya aparecen las normas de ergonomía, la norma de factores de riesgo psicosociales, etcétera. Y pongo que parte de la seguridad y salud en el trabajo es el área de la medicina del trabajo, pero pongo una flecha aquí que es a todo lo que es salud y seguridad y una separada medicina del trabajo. ¿Por qué? Porque no hay una caracterización específica de quién va a llevar los otros aspectos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, no hay una figura específica de quién puede identificar los factores de riesgo psicosocial. Puede ser los mismos de la mi brigada de la Comisión de Seguridad e Higiene, puede ser el personal encargado de la seguridad e higiene, etcétera. Puede generar la identificación de los factores de riesgo psicosociales, los ergonómicos, claro, dándole su preparación, su formación, pueden hacer la evaluación. Pero el reglamento nos establece que la medicina del trabajo tiene acciones muy específicas que solamente pueden ser desarrolladas por un médico del trabajo. Tenemos varios cursos desarrollados precisamente para cómo generar la gestión de la medicina del trabajo o la gestión de toda la cuestión de la seguridad y salud en el trabajo. Pero, por ejemplo, exámenes médicos de ingreso, periódicos, son exámenes médicos, solamente puede un médico hacerlo. Por muy bien preparado que esté un personal de enfermería o un paramédico, no puede hacer evaluaciones médicas si no tiene una cédula de médico. Tiene que tener una profesión de médico. Y agregado a todo ello, así como vemos arriba la normatividad, tenemos un elemento muy importante, la norma oficial mexicana, la 019, donde se establece las características de la Comisión de Seguridad e Higiene en el trabajo, que es un elemento, cualquier empresa, sea micro o sea muy grande, tiene que tener una norma, tiene que cumplir con la norma 019 y tiene que tener una comisión de seguridad e higiene. Entonces, necesito, si es muy pequeña la empresa, no va a tener a lo mejor una persona específica, no va a tener un médico, no va a tener un segurista, un ergonomista, un higienista, etcétera, pero sí debo de contar con una comisión de seguridad e higiene, preparar a esa comisión de seguridad e higiene para que pueda llevar a cabo todas las acciones, tanto de diagnóstico como el programa preventivo de seguridad y salud en el trabajo. Recordar que la Secretaría del Trabajo establece todas las medidas de tipo preventivo. Ese es el enfoque preventivo. Muchas veces se corre el error de contratar a un médico para que dé consulta en la empresa. Lo que menos que debe hacer un médico en una empresa es dar consulta médica. Para eso tenemos el Instituto Mexicano del Seguro Social o alguna seguridad social, ya sea ISSSTE o Pemex o Sedena, etc. Entonces, el médico su obligación no es dar consulta médica. A lo mejor sí es parte importante, es dar media hora de su turno, una hora dar consulta médica,
pero la labor del médico del trabajo es trabajar en todas las acciones preventivas, ¿sí? Para que todos esos factores de riesgo no afecten a la salud de los trabajadores. Detectarlos tempranamente, prevenirlos, detectarlos y retirarlos del lugar y llevarlos a atención médica. Aquí vemos entonces que si ya se ve afectada su salud, pues hay que llevarlo o darle la atención médica o enviarlo a la institución de seguro social para que reciba su atención. Pero la parte fundamental de todos estos servicios de seguridad y salud en el trabajo son de tipo preventivo. En servicios en salud ocupacional y protección ambiental, tenemos más de 25 años proporcionando soluciones en medicina del trabajo y seguridad e higiene industrial, en formato presencial o convencional, pero ya desde hace 3 años que proporcionamos estos mismos servicios de capacitación, asesoría, consultoría y todo tipo de servicios en medicina del trabajo, seguridad e higiene industrial en formato virtual o a distancia, logrando así colaborar con empresas de todo tipo, giro y tamaño, no importa su localización geográfica. Así que recuerda, estés donde estés, estamos contigo. Contáctanos en nuestras redes sociales, visítanos y conócenos como Telesalud y Seguridad. Es como nos puedes encontrar. O visita nuestra plataforma de capacitación online, cursostelesalud.edbox.com, para que conozcas la oferta que tenemos actualmente disponible de cursos abiertos a cualquier persona o empresa. O contáctanos y podemos construir un proyecto especialmente hecho a tu medida. Tienes también ahí nuestro número de teléfono celular. Contáctanos ya sea vía WhatsApp o llámanos. Me gustaría conocerte. Escanea este código QR y así tendrás nuestros datos de contacto, que también te dejamos en la descripción de este video. No olvides suscribirte a nuestro canal y activa la campanita. No te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta pronto.